El pasaje de la Biblia más leído en este tiempo de tribulación es Segunda de Crónicas 7:14. Aún a los presidentes yo he visto poniendo en práctica este pasaje. Pero ¿cómo será nuestra vida después que pase la tormenta? Vamos a estudiar este pasaje. Porque el Señor dice: si se humillara mi pueblo. Debemos primeramente hacer énfasis en mi pueblo. Él se está refiriendo a su pueblo. Él dice al pueblo que le invoca. Y oraren. Esto significa que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Y sigue diciendo: y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Se convirtieren de sus malos caminos. Recordemos que le está hablando a su pueblo. Aquí podemos ver claramente que nos hemos apartado del verdadero camino. Cuando nos convirtamos de nuevo y volvamos a las sendas antiguas y oremos como se debe, entonces, dice Jehová, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sabemos que Dios conoce todas las cosas. Y aunque somos un pueblo de gente rebelde, nos escoge como su pueblo. No le está hablando a gente que no le conoce. El llamado es para su pueblo, el pueblo que le conoce y que invoca su nombre. Pero aunque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3, y hizo pacto con nosotros, y dice que nunca nos abandonará. Claro que aún así hay muchos predicadores que dicen que la salvación se pierde, pero eso lo veremos en otro estudio de la palabra. Porque en verdad, lo que pagaremos es la consecuencia por nuestra rebeldía con Él. Porque solamente nos humillamos cuando tenemos dificultades. Jesús en una ocasión tuvo que decirle a la gente que le seguía: ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Eso lo podemos ver en Juan 6:26. Vamos a leerlo. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Vemos en Isaías 13:29, dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Una de las consecuencias es esta: que nosotros cuando vemos el mal venir, todos caemos de rodillas a clamar. En este tiempo de tribulación que estamos viviendo, el mundo entero está arrodillado, orando y clamando, y a cualquiera que se le habla de Dios cae de rodillas. Ahora parecemos niños buenos. Pero ¿qué pasará cuando pase la tormenta? Nos olvidaremos y volveremos a ser lo que en verdad somos, rebeldes. ¿Escuchará Dios el clamor de un pueblo así? La respuesta es no. Ese clamor no pasa del techo. Dios no escucha el clamor que es causado por un sentimiento de miedo, por pánico a la muerte, que se interpreta más como gritos de desesperación que oración. No, Él escucha las alabanzas causadas por un sentimiento de amor hacia Él. Cuando lo vemos como a un verdadero Padre, que no solamente nos acercamos a Él y nos humillamos cuando se nos presenta el problema, sino siempre. No podemos usar a Dios como si fuera una marioneta. Queremos manejarlo a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Lo buscamos solo para decir lo que tiene que hacer cuando nos vemos atrapados por el terror. Pero una vez que pasa la tempestad, entonces de nuevo lo metemos al baúl, hasta que se nos presente el próximo espectáculo. Queremos nosotros ser los dioses, decirle a Él lo que debe de hacer y cómo y cuándo hacerlo.
Nos olvidamos que eres el Dios soberano, el único, que tiene el poder y toda sabiduría y dueña de toda creación. Nuestro clamor a Él no debe ser para hacerlo cambiar de opinión y que se someta a la nuestra, porque no va a suceder. De lo contrario, puede ser que nos encontremos tentándole, y eso es un gran pecado. Debemos de reconocer el corazón de Dios. ¿Cómo piensa? Lo que ya Él tiene establecido en su firme plan no lo cambia la oración, porque se tiene que cumplir tal y como está escrito en su palabra. Y más cuando son promesas. Aún el mismo Jesucristo, a la hora que se cumplió el tiempo señalado por Él mismo, refiriéndonos a Él como Dios, sus oraciones de angustia no pudieron cambiar el trágico momento que se le acercaba y que daba inicio a que se cumpliera el plan establecido por su Padre. En una ocasión, Jesús tuvo que decirle a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque Pedro quería persuadirlo para que se librara de la hora de la muerte que se le acercaba. Vamos a leerlo. Mateo 16:23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndosele, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Nosotros no podemos pretender cambiar el plan de Dios. Ningún hijo va donde su padre a ordenarle qué hace y qué no, a menos que sea un hijo rebelde y que trate de controlar las decisiones de su padre. En Isaías 45:9 hay un pasaje que dice: ¿dirá el barro al alfarero qué haces? Vamos a leerlo. Leemos también en Isaías 45:5. Dice Jehová: yo soy Jehová, y para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. En verdad que no sabemos con qué propósito Dios permite los tiempos de tribulaciones, pero sí sabemos que son parte de su plan y nosotros no podemos impedirlo, aunque nos arranquemos los pelos de la cabeza. Y no quisiera que me malinterpreten en esto, porque claro, sabemos que la oración tiene mucho poder, pero si la usamos conforme al propósito de Dios, esta es la vía que Él nos dejó para que nos comuniquemos con Él. Pero debemos tener cuidado para no traspasar los límites. Debemos tener en cuenta qué le pedimos mientras oramos. Y si en vez de que se haga tu voluntad, le estamos exigiendo que se haga la nuestra. En nuestra vida tenemos muchas cosas por qué orar, pero sin quebrantar la soberanía del Creador. La oración debe ser siempre una forma de diálogo de hijos a padre, porque al fin y al cabo Él sabe y conoce todas las cosas antes que nosotros se las presentemos. En nuestras peticiones, Él puede concedernos transformar una situación, amoldarla a nuestro favor, siempre y cuando que no sea algo que interfiera con el divino y estable plan de Dios, que ya se encuentra en la Biblia, con la firma de Él que dice: ha dicho Jehová. Nadie podrá evitar que esas palabras se cumplan, letra tras letras. Jehová le concedió a Moisés todas las peticiones por las necesidades que se le iban presentando a su pueblo durante la travesía cuando salieron de Egipto. Mas, sin embargo, hubieron peticiones que Jehová no se las permitió, porque sencillamente pertenecían al documento sellado de Dios. Vemos también a Abraham, que era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Y a pesar de muchas súplicas y ruegos, no pudo impedir la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque está escrito que el pago por la maldad y el pecado es muerte y destrucción. Y eso no hay oración que pueda impedirlo.
Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón. Al mismo tiempo te doy gracias por permitirme llegar hasta ti. Tú puedes aportar en esto, compartiendo este mensaje con alguien que tú creas que le puede ser de bien en su vida. Bendiciones.